Caja de Cambios con Jordi Siurana. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Caja de Cambios. Tranquilos, tranquilas, no os habéis equivocado. Si todavía hay alguien que no se haya enterado, que no lo sepa, hemos cambiado, hemos evolucionado. Flag to Flag, Checked Flag, ahora ha pasado a llamarse desde hoy Caja de Cambios. Este canal ahora llevará mi nombre y el podcast se llamará Caja de Cambios. En su esencia, el proyecto es el mismo que cuando empezamos, un podcast semanal, ahora sobre motorsport en general. Ya no solo hablaremos de motociclismo, sino que esta temporada añadiremos dos competiciones más, la Fórmula 1 y el Mundial de Rallys, además de MotoGP, World Superbike y el Mundial de Resistencia. Este cambio, para mí, es un paso lógico hacia adelante, siguiendo con la línea de crecimiento que está llevando el canal esta primera temporada y sobre todo centrándome en mi audiencia, que al final es gente de habla hispana en su gran mayoría. Y por eso el cambio de un nombre en inglés a un nombre en castellano. Más allá de esto, hoy hablaremos del test de MotoGP en Malasia, donde hemos visto el dominio de las fábricas italianas, de Ducati y de Aprilia, y los problemas de las marcas japonesas, de Honda y de Yamaha, y un poco esa deriva, ese estar en el medio de la marca austríaca de KTM. También hablaremos del Mundial de Rallys con un nuevo colaborador que se estrena aquí en Caja de Cambios. Este fin de semana se ha celebrado la segunda cita del año del Mundial de Rallys con este rally en Suecia. Hablaremos del Rally de Monte Carlo y haremos también un poquito de introducción al Mundial de esta modalidad de motor. Hoy es 15 de febrero, recuerda que puedes seguirme en redes sociales @siuplex, también en @caja_cambios y que puedes suscribirte a Caja de Cambios en YouTube, en iVoox y en Spotify. Ponemos primera marcha y empezamos. Estás escuchando Caja de Cambios con Jordi Siurana. Pues vamos a abrir el programa de hoy con Paula Robaina, redactora de Motor.es y Willy GP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, preparados ya para que arranque esta nueva temporada de MotoGP. Este fin de semana hemos tenido, digamos, el segundo test oficial en Malasia, sin contar el shakedown porque no había muchos pilotos oficiales. Y hemos visto cosas interesantes. Antes de empezar a desgranarlo todo, ¿cuál es para ti el titular de este test? A ver, a lo mejor queda un poco pesimista, pero mi titular es todo sigue igual. O sea, yo tengo la sensación de que de cómo terminamos la temporada en Valencia a los test que hemos visto, pues como que no solo los tiempos, sino que en sensaciones es todo lo mismo. Ducati arriba manejando el cotarro y el resto de las motos pues intentando ver cómo acercarse a ellos, pero parece que sin conseguirlo demasiado. Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que la sensación un poco es que todo sigue igual y como decías, para unos eso será una buena noticia y para otros quizá no tanto. Para los seguidores de Honda, de Yamaha, pues ver cómo tienen hasta 8 motos italianas por delante, en el caso de Márquez, porque en el resto hay todavía más motos por delante, no da una sensación positiva antes de empezar esta temporada 2023. Vamos a ir repasando moto por moto, no piloto por piloto, pero casi. Y yo creo que hay que hablar primero de la Ducati, de estos 7 pilotos entre los 9 primeros de Ducati.
de los cuales 3 son los pilotos oficiales. El único que se queda fuera es Zarco. Parece que este año van a volver a estar arriba como estuvieron en 2023, ¿no? Sí, es que es un poco lo que comentamos y lo que creo que ha comentado pues todo el mundo en general. Al final también era difícil, yo creo, que cayeran porque venían de una temporada muy buena y lo lógico es que siguieran con esa racha, creo yo. Yo creo que lo pesimista, y por eso digo antes que lo pesimista no es en el sentido de que Ducati vaya bien, porque al final eso siempre es bueno para la competición, que las motos vayan bien. Lo pesimista es un poco en sentido del espectáculo, creo yo, que tengamos pues la dominancia de Ducati y las otras motos que se quedan por detrás, ¿no? Que ahora lo veremos según veamos los tiempos, que al final eso en ninguna competición es bueno. Sí, estoy de acuerdo, aunque también es cierto que en otras épocas ese dominio también lo hemos visto de otras motos, como puede ser el caso de Honda con Rossi, de Yamaha con Rossi con Lorenzo, o sea que... Claro, nunca, no es nuevo, pero creo que en general nunca suele gustar al aficionado, por así decirlo, sí, en tema de espectáculo. Incluso tú, por mucho que sea, yo creo, porque a mí me ha pasado en otras competiciones en ese sentido, tú por mucho que seas fan de Ducati, al final no quieres ver una competición aburrida. Y la temporada pasada tuvimos la suerte al final que estuvo Quartararo, ¿no? Empujando hasta el final, que tuvo esa emoción, sí. Pero claro, según como parece que, a ver, al final esto es un solo test y obviamente después la cosa puede cambiar mucho. Pero si estamos hablando de los test, de los tiempos y las sensaciones, pues da esa sensación de dominancia que al final yo creo que en el sentido de espectáculo no es bueno para nadie. Sí, no, estoy de acuerdo. Por ahora mismo, a 14 de febrero, da la sensación de que vamos a tener un monólogo de Ducati en toda la temporada. Hablando un poquito más de los pilotos, no sé si tú tienes la misma sensación que yo, que tanto Bagnaia como Bastianini como Martín, digamos los 3 pilotos con una GP23, faltaría Zarco en este mix, da esa sensación que empiezan los 3 más o menos al mismo nivel. Sí, yo también tengo esa sensación y creo que eso puede ser un poco la luz de lo que estamos hablando, de que no haya competencia entre fábricas, ¿no? Entre distintas motos, que al menos si la haya, pues si son con los pilotos de Ducati, pero que la haya entre pilotos de Ducati. Y eso sí también he tenido la sensación yo de lo que tú dices, que están muy igualados. Creo que obviamente Bagnaia parte como favorito, no solo por ser pues el actual campeón del mundo, sino por la experiencia que tiene, que no tiene ni Martín ni Bastianini con esa moto, y peleando por el mundial, que al final eso te da muchas tablas, y eso es lo que puede hacer que parta un poco como favorito. Pero es verdad que al final en tiempos y en sensaciones parece que están muy igualados. Y luego por otro lado tenemos al resto de Ducatis con la GP22, que es una moto campeona del mundo, una moto que funciona, que al final es una evolución de la GP21, que ya era una moto que funcionaba muy bien. No sé si el nivel de la GP22 se puede mantener durante todo el año, si veremos a pilotos como Marini, que fue el primero en la general, como Alex Márquez, como Di Giannantonio, ahí arriba durante toda la temporada. Pero lo que yo creo que sí que estaremos de acuerdo es que veremos por lo menos el primer podio de estos 3 pilotos, de Alex Márquez con Ducati, de Marini y de Di Giannantonio. Sí, yo también lo creo. Sería muy raro que no ocurriera, creo yo. Viendo eso, los tiempos de los test. Si se pueden mantener durante todo el año o no. Yo creo que allí también entran diferentes factores. Y también de nuevo entra, pues, por ejemplo, en el caso de Alex Márquez, por supuesto, tiene una Ducati, que ya estamos viendo que es una moto top. Y él, pues, también yo considero que es muy buen piloto. Pero también entra los factores de adaptación, que bueno, eso también entra. Por ejemplo, hablamos antes en el caso de Bastianini, ¿no? Que tú puedes tener una muy buena moto, que Ducati la es, y se ve que no es una moto, creo yo, que sea muy difícil de dominar, pero al final siempre está el factor, entras en una moto nueva, en una fábrica nueva, en el caso de Márquez, pues te tienes que adaptar. Sí. Aunque por ahora la adaptación de Alex Márquez parece que no va mal, y más teniendo en cuenta que primer test y ya está por delante de Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo. Sí. Veremos a ver cómo...
Dime. Sí, eso yo lo leí pues el año pasado cuando hablaba con gente de MotoGP y todo eso, que teniendo en cuenta que eso, Alex iba a una Ducati, que es una moto que ahora está muy bien, y de nuevo repito también, Alex es un gran piloto, yo creo que va a tener la oportunidad ahora de demostrarlo, ya lo había hecho antes, pero por si quedaban dudas, y teniendo en cuenta cómo está la tónica de la Honda, yo creo que no nos debemos sorprender demasiado si esta temporada vemos muchas veces a Alex Márquez por delante de Marc Márquez. Sí. Creo que no diré por desgracia, porque al final son cosas del campeonato, cosas que pasan, pero sí, creo que este año en más de una ocasión vamos a ver al hermano pequeño por delante del hermano mayor. Más allá de estas Ducati, que este año son 8 de 22, que ya es más de un tercio de la parrilla, tenemos a otra moto italiana que prácticamente, o no, más que prácticamente, significa que media parrilla es italiana. Son las Aprilia, con Viñales tercero a poco más de una décima del mejor tiempo de Marini, con Aleix Espargaró sexto, y ambos pilotos han dicho que la moto de este año es incluso mejor que la de 2022. ¿Es este año el año de Aleix Espargaró? ¿Hasta dónde puede llegar Maverick Viñales? Porque sí es cierto que normalmente en los test suele ir muy rápido y luego durante la temporada es otra historia y se pierde un poquito entre la parrilla. Claro, yo creo que esa puede ser un poco la incógnita y sobre todo con la moto, con la Aprilia, ¿no? Si es verdad que va este año mejor que el pasado, pues ya es un síntoma pues para ellos muy bueno, porque al final el año pasado estuvieron en la lucha por el mundial durante un periodo largo de la temporada, que era algo que yo creo que ellos esperaban, y al final pues se acabaron descolgando pues por X cosas. Pues tener una moto mejor este año, pues yo creo que puede ser lo que consagre a Aprilia como una moto que realmente ya no está ahí solo para hacer algún podio, tener alguna victoria esporádica, sino que puede ser una moto que puede entrar en la lucha por el campeonato. Este año yo creo que se va a empezar a ver la apuesta que hace Aprilia por MotoGP, algo que este año nos ha pillado un poco por sorpresa a todos en 2022, incluso yo diría a los propios pilotos. También lo vimos en este final de temporada en que había errores. Bueno, no diré errores, pero sí un bajón de rendimiento en la segunda mitad de temporada, combinado con caídas, con errores humanos, como el que vimos en Japón. Y este año yo creo que habrán aprendido la lección, habrán tomado ese 2022 como aprendizaje, y de cara a 2023, si la moto es un poquito mejor, yo creo que podemos estar ante el gran año de Aprilia. No sé si al nivel, por ejemplo, de Suzuki en 2020, pero ahora mismo, repito, a 14 de febrero, yo quizá los pondría como segunda marca después de Ducati. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo sobre todo lo que dices de la temporada pasada, y es lo que estamos hablando. Al final, no es lo mismo prepararte, por así decirlo, para estar en la lucha, pero no haber llegado, ¿no? Ser un equipo, pues, digamos, entre comillas, de media tabla, que verte ya envuelto en eso. Yo creo que eso también puede ser lo que les pasó factura el año pasado, que es exactamente eso lo que dice. Creo que cogió por sorpresa a todos, incluso un poco a ellos, y quizás no estaban preparados para esa situación. Ahora entran con una moto que aparentemente parece mejor y con la experiencia del año pasado. Así que sí, yo no creo que descabellado lo que dices de ponerle como segunda opción en el campeonato, porque al final, viendo los resultados de los test y las sensaciones que han ido diciendo los pilotos, pues no me parecía raro. Veremos si pueden llegar a luchar con las Ducati, pero más allá de estas dos marcas italianas, ahí ya sí que empieza un poquito el baile, porque tenemos por un lado a la Honda, que con un Marc Márquez décimo a 7 décimas, una distancia
considerable teniendo en cuenta que estamos en el primer test de este 2023. Y además que vimos un poco la evolución durante todo el fin de semana. Empezó con esas 4 motos, la de 2022 y las 3 opciones de 2023, y cada día iba descartando una moto. Aún así, ¿es suficiente lo que tiene ahora o lo que parece que tiene? Porque tampoco se puede asegurar nada. Hay que seguir trabajando. ¿Hasta dónde puede llegar este Marc Márquez con esta moto? Es un poco difícil de decir, ¿no? Ya, yo creo que es bastante complicado, porque claro, yo creo que entran 2 factores. El realismo de decir, Honda, objetivamente, no está bien, no está como en temporadas pasadas, y eso es algo que ha dicho Marc Márquez, que le falta mucho para poder estar ahí, pero también entra el factor de que Marc Márquez, o sea, yo creo que si alguien puede hacer maravillas con esa moto es Marc Márquez, y sobre todo porque es algo que ya vimos la temporada pasada en los momentos puntuales en los que pudo estar Marc después de todo lo que le ocurrió. Deslumbró bastante, porque era una moto de nuevo que no era buena, y de hecho la Honda yo creo que el año pasado tuvo un punch cuando volvió Marc. Entonces yo creo que entran esos 2 factores. Yo creo que lo mejor es, y sé que es lo lógico, pero esperar a que empiece la temporada para poder jugar, porque es un poco eso que dice. No tiene mucho sentido de repente poner a Marc Márquez como favorito para el campeonato con la moto que tiene, porque las evidencias las tenemos delante, pero es Marc Márquez, no lo puedes quitar a estas alturas solo con unos test de la lucha por el campeonato. Entonces es un poco pues especular, creo yo. Sí. Bueno, al final es muy difícil hablar cuando solo hemos visto el primer test. Pero si no se llena el programa, entonces algo habrá que intentar sacar, algún hilo del cual tirar para intentar explicar un poco lo que hemos visto. Estoy de acuerdo que a Marc Márquez no hay que descartarle nunca de la lucha por el Mundial, porque el Mundial es muy largo, son 21 carreras. Yo creo que si algo tiene Marc Márquez es esa inteligencia de saber luchar con sus armas. Yo creo que ahora mismo sabe que Honda no está para luchar por todas las victorias, pero bueno, lo intentará suplir de otra forma, con su pilotaje, con intentar acabar el máximo número de carreras. Tienen unas cuantas herramientas ahí que puede intentar utilizar para mantenerse ahí en esa lucha por el Mundial. Si le será suficiente o no, creo que habrá que esperar primero al test de Portimao y luego a ver unas cuantas carreras, 3, 4, 5 carreras de la próxima temporada para ver si tiene suficiente o no. Pero de momento yo creo que quitar a Marc Márquez de esa imagen, de esa lucha por el Mundial, es una temeridad y no vamos a hacerlo aquí. Por otro lado, tenemos a 2 pilotos que llegan nuevos a Honda, que se están adaptando con 2 estilos de pilotaje muy difíciles, y a día de hoy parece que Joan Mir está un poquito más adaptado a esta, o se ha adaptado un poquito más rápido a esta Honda. Está a solo una décima de Marc Márquez, lo cual por un lado es bueno porque significa que no está lejos de la referencia de Honda, pero por otro lado sigue lejos de la cabeza. ¿Qué podemos esperar de Mir en estas primeras carreras? ¿Le costará, no le costará? ¿Cómo lo ves? Es lo que hablábamos antes, obviamente adaptarse a una moto no es fácil, y menos si al final creo que ahora mismo es más fácil adaptarse a una Ducati que a una Honda, sí, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí. Entonces, yo creo que con Mir habría que tener algo de paciencia. Creo que estos test, lo que se ha visto, es positivo, y de hecho yo siempre he pensado que Mir, el estilo de pilotaje que tiene, se puede adaptar bien a la Honda, de hecho, creo. Entonces, sí que espero que te pueda ir bien hasta en temporada, pero claro, es lo que dices, pues igual que con Marc hay que esperar como 5 carreras para ver si puede estar en la lucha o no. Sí. Para Mir también habrá que esperar, ya no tanto... A ver, es que, claro, a Mir sí que no lo coloco en la lucha, sinceramente, por el Mundial, pero por el simple hecho de que lleva esta Honda, y me parece que la Honda ahora mismo es lo que hablábamos, la persona que la puede llevar a ganar un Mundial con esa moto es Marc Márquez. Entonces yo creo que lo que hay que esperar de Mir es que
pues eso, se adapta bien a la moto, sobre todo ayuda, no decir ayudar a Marc Márquez, sino ayudar a la marca a estar, pues, poner un poco la moto donde debe estar. No sé si es en la cabeza, parece que no, pero sí en los puestos más o menos que estamos viendo en los test, ¿no? Que no se descuelgue, sobre todo, que es lo importante. Yo creo que no se descuelgue del ritmo de Marc Márquez. Sí. Es algo que ya ha hecho. Sí, dar un poco esa estabilidad a la marca, que no haya un piloto décimo y el otro esté el 18 o el 20. Yo, personalmente, lo que espero de Joan Mir, y va a sonar mal o va a sonar triste lo que voy a decir, pero espero que sobreviva a Honda, porque llevamos una racha muy mala y llevamos una racha que Honda tritura a los pilotos. Desde Lorenzo, Alex Márquez, Pol Espargaró, y estamos hablando de 3 campeones del mundo, con Joan Mir 4. Yo espero que Joan Mir, primero, tenga más de un año para trabajar en Honda, y segundo, que no acabe como el piloto anterior que se sentó en esa moto. Y por otro lado tenemos a Rins también, que siempre le ha costado dar ese pasito adelante en MotoGP, pero que por otro lado parecía bastante contento con esta Honda, y un poco creo que vino a decir que no era para tanto, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, no sé cómo interpretar esas palabras. Dime. Ya. Yo creo que tiene un poco el mismo panorama, exceptuando que por supuesto pues Mir a estar en la oficial pues tiene más presión de lo que creo que va a tener Rins. Pero bueno, si él ha tenido esas buenas sensaciones y dice que no le ha parecido para tanto, pues algo será, ¿no? Habrá que ver un poco... algo habrá visto que el resto no... Sí, exacto. Algo habrá detectado que el resto no está viendo, y bueno, y al final eso es positivo para Honda también, porque entre tanto feedback negativo que alguien te diga, bueno, quizás la situación... Oye, pues no esto... como parece. Claro, parece esto puede funcionar. Sí. Yo creo que, sobre todo a Honda, yo creo que debe ser a quien más les ha gustado esa palabra. Entonces, sí. No sé, si al tener esas sensaciones, pues habrá que ver cómo materializa eso en la temporada. Veremos. Otra marca que también es japonesa y está en una situación parecida a la de Honda es Yamaha, que además este año solo cuenta con 2 pilotos. De estos 2 pilotos, uno es subcampeón y campeón del mundo en 2021. El otro piloto viene de hacer una temporada para olvidar. Con lo cual no sé hasta qué punto va a tener suficiente material, suficientes datos para trabajar Yamaha durante la temporada. Los deberes que tenían era traer un motor nuevo. Este motor parece que al menos en velocidad punta rinde, pero parece que tiene aspectos negativos, y el mismo Quartararo lo dijo, sobre todo con goma nueva a la hora de hacer la vuelta rápida, que eso es algo cada vez más importante en MotoGP, tanto para la pole como para las nuevas carreras al sprint. No, yo creo que las noticias no son muy buenas en Yamaha por ahora. No pinta bien, la verdad. No pinta bien. Todo por lo que dice lo que dice Fabio es, ¿no? Que a una vuelta, pues eso, sobre todo con nuevas, él dijo directamente que era un desastre. Y claro, es lo que has comentado, entramos en una MotoGP que a lo mejor antiguamente con una mala quali, pero si después en carrera tenía buen ritmo. Rossi era un maestro en esto. Exacto, si tenías los ingredientes pues podrías tirar, pero es que ahora mismo pues tienes las carreras de sprint, ¿no? Pues entonces yo creo que si hay una cosa que yo quisiera no tener, es tener problemas una vuelta. De hecho, yo te digo que si hay una persona de todo el campeonato que yo no quisiera hacer ahora mismo, sería Fabio Quartararo, la verdad. Porque la verdad es que le pinta bastante en negro todo el asunto por todo lo que has dicho al final. No sabemos cómo va a estar Morbidelli este año, esperemos por el bien de Yamaha y de su propio compañero que pueda dar un paso adelante, y por el bien del mismo, por supuesto. Pero es que eso también, son 2. O sea, si están como la temporada pasada, Quartararo se va a ver básicamente solo, porque si de repente a Morbidelli esta temporada
sigue la tónica en la anterior, ni siquiera tiene unas motos satélite que puedan darle y darle feedback. Y va a ser él solo con ese Yamaha que ya ha dicho que a una vuelta pues un poco desastrosa. Pues la verdad que no me gustaría verme en su puesto ahora mismo. En cuanto a Morbidelli, destacar simplemente un dato, que es que está a menos de una décima, su mejor tiempo está a menos de una décima que el mejor tiempo de Quartararo. Entonces ahí igual, lo mismo que decía antes con Mir y Marc, está bien que los dos pilotos estén más o menos a la misma altura, pero están muy lejos, 17º y 20º en la combinada de los test. Aunque a todo esto yo sí encuentro un pequeño rayo de luz, una buena noticia en Yamaha, que es, que lo dijo el propio Quartararo, que al menos tienen un motor que parece que va bien. Que eso es algo que una vez empiece la temporada no lo pueden cambiar. Todo lo demás sí que pueden seguir trabajando en aerodinámica, en chasis, en cositas de estas sí que pueden ir haciendo cambios para intentar dar un pasito adelante, que es lo que hicieron durante la temporada pasada. Pero si tienes un mal motor, eso ya no lo puedes arreglar hasta el año siguiente. Y al menos eso parece que ha mejorado bastante. Sí, este es el lado positivo que yo creo, y bueno, lo que se ha estado también un poco hablando de que si logran dar con la tecla ahora en los siguientes test o en las primeras carreras de la temporada, realmente pueden dar un paso adelante, y con ese motor pues pueden cambiar bastante las cosas. Claro, lo que pasa es que ahora el panorama, como tú dices, es importante que tengan el motor que tienen, pero ahora mismo la verdad que el panorama pues no... no es muy esperanzador. No. No mucho. Y la última fábrica de MotoGP 2023, porque recordemos, si alguien todavía no lo sabe, que Suzuki no va a estar en 2023. La última fábrica es KTM, que también nos ha dejado un poquito fríos, porque parece que no acaba de dar con la tecla. Sí que es cierto que han presentado cosas diferentes, sobre todo intentando trabajar en un sábado mejor, pero Binder está casi un segundo de la cabeza, Paul más o menos igual, Miller está un poquito más atrás, y luego está Augusto, que tampoco hay que meterle presión, está a otro rollo, intentando todavía adaptarse a la MotoGP. He oído por ahí que KTM igual se está guardando alguna cosa para cuando empiece la temporada. Evidentemente no hay ninguna forma de saberlo, eso, hasta que no empiece la temporada. Pero a mí me cuesta de creer, porque creo que los pilotos necesitan un buen material para empezar a hacer boca y verse capaces de poder estar ahí. Yo tampoco lo veo, la verdad. De primera, yo siempre creo que cuando se dice que un equipo se está augurando algo, no suele ser augurio de buenas noticias, porque sí, realmente es que no se están guardando nada y es lo que tienen. Y la sorpresa era nada. Exactamente. Y yo sinceramente pues tampoco veo a KTM, por lo que dices, teniendo por qué guardarse algo. Y sobre todo también viendo a KTM en la situación que está. Si me dices que quien se está guardando algo pues es Ducati, bueno, que tampoco lo necesitan, ¿no? Pero de repente dar la sorpresa y ver que todavía son más superiores, pues sí lo entendería. Normalmente los equipos que se guardan algo son los equipos del top, que de repente quieren que pues los rivales más cercanos se confíen y hacer el hachazo cuando llegan. KTM yo sinceramente no le veo en esa posición para hacer eso. Entonces yo creo que el resultado de lo que hay, o sea, lo que tienen es lo que hay, y dudo mucho que se estén guardando nada. Sí, no, yo la verdad es que tampoco le veo mucho sentido a guardarse cosas, pero bueno, en cualquier caso, dentro de unas pocas semanas estaremos en Portimao y ahí tendremos otra muestra de lo que puede ser MotoGP 2023, aunque normalmente hasta que no llegan las carreras de Europa hay que cogerlo todo un poquito con pinzas. Lo vamos a dejar por aquí por ahora, Paula. Veremos a ver cómo se desarrollan las próximas semanas y el próximo test, y volveremos a hacer cábalas como las que hemos hecho aquí. Muchas gracias por pasarte por el canal. A ti por invitarnos. Ha sido un placer hacer aquí la quiniela. Caja de cambios.
Santi Torres, comentarista de motor de TV3 y World Rally Championship Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, me llamaste y se ha podido concretar todo y he podido estar aquí, así que gracias por la invitación. Gracias a ti por pasarte. Esta es la primera vez que vamos a hablar de rallies en este podcast, y quiero empezar un poquito por no por el principio porque nos daría para unas cuantas horas, pero sí al menos por el principio de esta temporada y hacer un poquito de presentación para los oyentes habituales de este podcast que quizá no sigan tanto este campeonato. A mí la primera pregunta que me viene a la cabeza, porque más o menos digamos que todos los campeonatos de motor tienen una estructura similar, pero tienen sus diferencias entre ellos. Yo creo que podemos empezar por cómo funciona el sistema de puntos o cómo se organiza un poco la tabla durante el fin de semana y en el global de todo el año. Pues el Mundial de Rallys, el World Rally Championship, se disputa 13 pruebas y cada prueba en completo puntuaje son 30 puntos de máxima, 25 por posición, o sea, lo que es puntuación FIA habitual, 25, 18, 15, 12, 10 y de ahí de 2 en 2 casi hasta la 10ª posición, más 5 puntos a repartir en el Power Stage, en el último tramo del rally, desde hace ya unos años por normativa, en el que el más rápido en ese tramo se lleva 5 puntos, 4 para el segundo, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y un último punto para el quinto más rápido de ese tramo. Y con todo ello junto se suma y se tiene la puntuación máxima por piloto o por grupo, por así decirlo, por cada rally. Vale. A nivel de pilotos, a nivel de equipos sí que hay un extra por detrás, pero en este caso normalmente puntúa a los 2 mejores pilotos de cada equipo, que estén nominados a ello. ¿Cuántos pilotos suelen componer los equipos? ¿Cuántos pilotos suele haber en la parrilla? Porque sé que hay diferentes categorías, un poco como bueno, en prácticamente todas las competiciones. ¿Cómo se organiza? Normalmente los equipos sí que pueden tener 3 hasta 4 pilotos, pero de ellos solo nominan a 2 o tienen 2 los que más puntos suman. Y de categorías, pues dentro de un mismo rally tienes la Rally 1, que es la categoría principal, que es la general, o sea, donde está Kalle Rovanperä, donde está Thierry Neuville, Otanak, los actuales, o donde competían en su momento también Carlos Sainz, Sebastián Loeb y compañía. Después está WRC2, que es la categoría de plata, en este caso con los coches Rally 2, que es antiguamente llamados R5, con un poquito menos de prestaciones que los coches de categoría principal, y tienen su propio campeonato. Forman más o menos del mismo palo de puntuación, ¿no? La puntuación FIA más en el Power Stage, en vez de sumar 5, suman 3, que son los 3 más rápidos, igual que en WRC3, que se domina también este año el Mundial Junior, que es donde los más jóvenes, por así decirlo, tienen sus primeras pruebas mundialistas, y a partir de ahí pues se intentan labrar un porvenir en la categoría, pero es bastante complicado, la verdad. Vale. Has dicho que hay un máximo de 4 pilotos por rally, pero sí es cierto, yo al menos viendo el primer rally de Monte Carlo y ahora el rally de Suecia, que hay pilotos que no suelen correr todo el campeonato entero. ¿Eso es más por el equipo o es más por el piloto, por la financiación que hay detrás? Un poquito de todo. Normalmente el piloto sí que elige tiempo parcial, pero también hay otras veces que es el equipo. En el caso de Hyundai, por ejemplo, sí que tienen a 2 pilotos principales este año, que es Thierry Neuville y es Pekka Lappi, que esos son los que se van a hacer todo el mundial a tiempo completo, y el tercer coche se parte entre Dani Sordo y Craig Breen, por ejemplo. Vale. El caso de M Sport, por ejemplo, solo tienes a 2 pilotos principales en el equipo, que son esos los que siempre van a estar nominados para poder puntuar, que en este caso es Pirli Ulube y Otanak. Y el caso de Toyota, por ejemplo, es un poquito mezcla de todo. Tienes a los 2 principales, que son Kalle Rovanperä y Elfyn Evans. El tercer coche, entre comillas, se parte entre Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta, y añaden un cuarto coche cuando aparece Sébastien Ogier en escena, para que Takamoto Katsuta haga todo el año, pero no siempre puntuando para el equipo o nominado a puntos por el equipo. Y ya después están los privados o semiprivados, como vimos este fin de semana en Suecia, que es Lorenzo Bertelli, que normalmente aquí sí que aportan, son gente que aporta dinero,
o Jordan Serderidis, que vimos en el Monte Carlo con un fiesta con un Ford Puma, perdón, totalmente privado, o sea, pagado por él, está en su propiedad y él se trae sus mecánicos. Vale, entonces más o menos digamos que la estructura no es muy diferente de otros campeonatos. Quizá el de Fórmula 1 es el más, digamos, cuadriculado, porque hay los 20 coches y no hay más, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Moto 3 tú puedes correr como wildcard en cualquier gran premio, y sería un poquito esa estructura. Hemos dicho que hay 13 rallies esta temporada, que por cierto se cae el rally de España, el rally que teníamos aquí en Salou. ¿Cómo se organiza el fin de semana de un rally? Pues también depende de la localización, hay más días, menos días con opción a competir, pero normalmente es de jueves a domingo. Normalmente el jueves por la mañana se hace lo que se llama el shakedown, que es una primera pasada en un tramo que no va a contar para el cómputo total del rally, donde van a poner un poquito más a punto los autos a nivel de configuración de suspensiones, tener una configuración base para trabajar en ella a lo largo del rally. Y el mismo jueves por la noche, en la gran mayoría de rallies se suele disputar 1 o 2 tramos. Ya para empezar, normalmente es tramos de espectáculo. En el caso del Monte Carlo, por ejemplo, es distinto, que se disputaron 2 por aquello de evocar a las antiguas noches del Turini, que le llaman, que son tramos que antaño se hacían de madrugada y entre semana. Y igual que el rally, que también antes se hacía entre semana. Pero ahora se ha pasado a la noche del jueves, tarde-noche el jueves, para complementar o adaptarse a las normativas medioambientales, normativas de ruido también de las propias localidades. Y obviamente a la necesidad, ¿no?, de ahora mismo también por logística, de todo lo que hacen el WRC Plus Online, que es dar todos los tramos, ¿no?, que al final lo complementas todo un fin de semana y tienes la opción de vender también el producto. Jueves, como se suele empezar el rally, la jornada del viernes, que es la primera puramente dicha de rally, o sea, con tramos largos, tramos por carretera, y para el sábado otra jornada completa, doble pasada a nivel de bucles, una por la mañana, otra por la tarde, y el domingo solo tienes acción por la mañana, pero ya es la definitiva, que suele haber entre 4, 5 tramos, a veces incluso 3, como este fin de semana en Suecia hemos visto, pero para decidir ya el ganador de rally a la 1:30, 2:30 del mediodía, hora local, y ahí ya se da por finiquitada la prueba. Vale, y antes de meternos ya en estos 2 primeros rallies que hemos tenido esta temporada, si no tengo mal entendido, la categoría reina actualmente son coches híbridos. ¿Cómo funciona? Exacto. Y cuál es la diferencia con los coches antiguos, por decirlo de alguna manera? Es una hibridación tanto simple en comparación, por ejemplo, con Fórmula 1, ¿no?, donde tienes tiene mucha más implicación, pero es una idea muy parecida. Tienes el motor de combustión, que es el motor base del vehículo, y tienes el motor eléctrico extra, que te da un extra de potencia. A lo largo del fin de semana, en distintos puntos de los enlaces, conexión entre tramo y tramo, ¿no?, que es lo que se cronometra al final, pues en esos enlaces tienes que a veces utilizar el sistema eléctrico, 100% a base de energía eléctrica, para completar para ir siguiendo las normativas. Si no lo cumples, pues normalmente te dan una sanción bastante contundente, ¿no?, ya que se intenta adaptar para que las marcas al final también tengan un poquito de impacto a nivel de toda esta tecnología eléctrica o tecnología híbrida que se está desarrollando últimamente. Pero normalmente es eso, mezcla entre un motor de combustión, que es el base, y el motor eléctrico, que añade X caballos de potencia, hasta llegar a un máximo completo de 500 caballos de potencia del coche. Vale. Ahora sí, vamos a empezar ya con estos 2 primeros rallies, porque a mí, por ejemplo, como digamos usuario que se está introduciendo en el mundo del rally, me sorprendió mucho ver en el primer rally de Monte Carlo cómo Ogier estaba en cabeza y además ganó con cierta distancia, y no verle en el segundo. ¿Cómo fue ese primer rally? Bueno, en el caso de Ogier, principalmente fue al Monte Carlo porque es su rally predilecto. De hecho, él es de la localidad de Gap, que está en este caso, donde antes era
parque de asistencia, donde la parte central del rally, por así decirlo, de Montecarlo, antes de irse como tal a la ciudad el domingo, pues se celebraba allí el rally, y siempre había crecido con el rally Montecarlo. De ahí que él estuviese este año en el Montecarlo, también para superar obviamente a su archirrival siempre, Sébastien Loeb, que ya tuvieron sus rifirrafes en Citroën a principios de la década de los 2010, y claro, él ya no quiere hacer el campeonato a tiempo completo, ¿no? Esto es uno de los motivos por los que has mencionado antes, ¿no? Por dónde iban los tiros a la hora de decidir qué rallies sí, qué rallies no. Pues este caso es 100% por piloto. Quería estar Sebastián Ogier en el Montecarlo, y como él es bueno, el coche es muy bueno, el Toyota Rally, el GR Yaris Rally 1, y bueno, pues de ahí que ganase, que pudiese luchar por el propio rally, y además sumar puntos para la marca, para Toyota, para el equipo principal. De ahí quizá que es lo que sorprende, ¿no? Que después de ese buen resultado no estás en el segundo. Pues en este caso es decisión puramente del piloto. Vale. Segundo en ese rally fue el actual campeón del mundo, Kalle Rovanperä. ¿Es el gran favorito este año? ¿O quizá Tanak le puede plantar cara? Y no sé si también Neville le puede... quizás son los dos rivales más fuertes que tiene, ¿no? Sí, la parte positiva de este 2023 es que las tres marcas cuentan con un piloto de talento, ¿no? Tienes a Kalle Rovanperä en Toyota, tienes a Ott Tanak con Ford y tienes a Thierry Neuville en Hyundai. Las tres marcas van a pelearse entre sí porque a nivel de prestaciones cuesta mucho que se diferencien, ¿no? Porque la normativa también intenta que todo sea un poquito más igualitario, no que todos tengan el mismo coche, pero sí prestaciones muy parejas. Y de ahí que sea complicado ahora decir si va a ser campeón o no Kalle Rovanperä este año, pero favorito lo es, igual que lo es Ott Tanak, igual que lo es Thierry Neuville. Eso sí, Toyota ha visto el rendimiento en los últimos años, debería partir con un pelín de ventaja. Eso sí, en Suecia no salió así, la verdad, la situación, pero en Montecarlo sí que Toyota tuvo un poquito la sartén por el mango. Eso es precisamente lo que iba a decir, porque de nuevo, yo como de momento persona que se está metiendo en el mundo del rally, sí que es cierto que el nombre de Rovanperä era probablemente el que más me sonaba, y me sorprendió verle este fin de semana tan atrás, a 25 segundos de Tanak. Al final es una temporada muy larga y seguro que lo recupera, pero ¿esperabas que estuviera tan atrás este fin de semana? ¿Suele ser un rally que no le va especialmente bien, o hay algo más ahí atrás? No me lo esperaba tan atrás, creo que fue una sorpresa para todos, pero eso se debe al orden de salida. Si algo pasa en los rallies, que esto sí que se diferencia mucho de los circuitos, es que no salen todos a la vez, salen de uno en uno. Y eso significa impasse a nivel de tiempo y a nivel de estado del tramo o de la pista, ¿no? En MotoGP, pues bueno, se habla de que si está más engomada, menos engomada, y suciedad, no hay suciedad, pero claro, todo el mundo va rodando más o menos a la vez durante el mismo lapso de tiempo. En un rally, por ejemplo, hay como 40 minutos entre que sale el primer auto y sale el último. En 40 minutos te puede cambiar el tiempo. El primero puede salir con sol y el último te puede salir con lluvia. En asfalto eso cambia mucho, por ejemplo, el tramo. O en tierra y nieve, lo que sí que afecta ahí es la limpieza del tramo. Al inicio del rally, por ejemplo, los tramos siempre están sucios, con mucha arena o mucha nieve encima. Y de ahí que Kalle Rovanperä, que en este caso que es el que abría pista, la jornada del viernes se viese perjudicado, porque se encontraba el tramo en peores condiciones. Los que vienen por detrás se les encuentra en mejores condiciones, y además de tener ya alguna que otra trazada marcada en el suelo que pueden llegar a seguir o pueden tomar como referencia, ¿no? Y de ahí que haya esa diferencia, que se viese esa diferencia con de Rovanperä y de Ott Tanak. Tanak aprovechó que salía mucho más atrás en el orden de salida para marcar buenos tiempos y abrir ventaja con Kalle Rovanperä, y Kalle ya no pudo recuperarle la distancia a lo que quedaba de rally. Así que normalmente la jornada del viernes es muy importante, y la del sábado para ver si realmente la velocidad existía o no existía en los que hacían los mejores tiempos. El tema de las salidas suele ser como en el Dakar, que salen según el resultado de la etapa previa. Exacto. Normalmente al inicio del rally salen según el orden del campeonato.
en este caso en Monte Carlo, como Kalle Rovanperä fue campeón del mundo, pues salía el primero, o Tanak fue subcampeón, salió segundo en el Monte Carlo, y tercero salió Thierry Neuville. En el caso de Suecia, salía primero Kalle Rovanperä porque era el mejor clasificado de los que estaban inscritos. Claro. Justamente después, si no recuerdo mal, salía Thierry Neuville, que era el segundo en la general tras el de los pilotos a tiempo completo tras el Monte Carlo, y tercero el Finn Evans. Tanak salió justo detrás del Finn Evans y pudo aprovecharse de 3 trazadas totalmente distintas. De cara al sábado se elige en este caso o se toma como referencia la clasificación del día anterior, quién es el más rápido del rally, y se invierte. Salen primero los Rally 1, los coches más potentes, y después ya llega el resto, esta vez sí en el mismo orden que estaban en la clasificación. Esto siempre ha generado polémica porque puede parecer muy arbitrario, ¿no? Ostras, que yo al ser más rápido merezco tener mejor orden de salida aquí o mejor orden de salida allí, y nunca se han llegado a poner de acuerdo. Personalmente creo que la versión que tenemos ahora, ¿no?, de que el más rápido de la jornada del viernes, el mejor, salga el último de los coches principales, pues me parece un acierto. Principalmente porque en rallies de tierra sí que se va a ver beneficiado por la limpieza de tramo, pero en un rally de asfalto es que pasa totalmente lo contrario. El que sale primero se va a encontrar el tramo en mejores condiciones que el último, porque normalmente cortan curva, o sea, pisan como si pisasen un piano, pero pisan directamente la hierba y ensucian el tramo. Con lo que se equipara más o menos a lo largo de todo el año quién sale delante, quién sale detrás, y suele ser, creo yo, bastante justo al final. Cuéntame un poco lo de este fin de semana, porque tengo la duda de si suele pasar, sobre todo como en la Fórmula 1, que hay como estas órdenes de equipo, de que hay un piloto número 1 y luego van el resto. Con el tema de Breen y Neuville, que el domingo parecía que Breen, o había la duda esta de si dejaría adelantarse para ayudar a su compañero. Al final no fue así, no sé si por error o no. Cuéntame un poco eso. En el caso de Suecia, las órdenes de equipo existen y los rallies existen, ¿no? Frenar a cierto piloto que baja el ritmo para que el adelante, como bien has dicho, su compañero en la general, ¿no?, para conseguir más puntos. Y el caso de Suecia es que, claro, Craig Breen es un piloto a tiempo parcial y Thierry Neuville es un piloto a tiempo completo. Y dada la igualdad que se prevé este año, claro, cada punto cuenta. Y por eso, entre el penúltimo tramo y el último tramo, lo que hicieron fue que Craig Breen pasase por un punto de cronometraje que tienen que entregar la ficha de tiempos para cumplir con el programa. Lo hicieron pasar un minuto tarde. Eso le significó sanción de 10 segundos, lo suficiente para que en la clasificación general Thierry Neuville se pusiese segundo de rally y Craig Breen cayese a la tercera posición. Es normal ver órdenes de equipo en los rallies por simplemente jerarquía dentro del equipo, y hablamos obviamente de Neuville, que es tiempo completo, contra un piloto tiempo parcial. Y el año pasado se vio otra polémica también, en el caso de entre Tanak y Thierry Neuville, que estaban en el mismo equipo. Eran los dos del mismo nivel y el que estaba mejor situado en la clasificación fue Tanak, pero él exigió órdenes de equipo que le dejasen ganar el Rally Acrópolis, pero el equipo lo negó. Y en este caso le dio la victoria a Thierry Neuville. Y fueron puntos que a lo mejor hubiesen podido presionar un poco más a Kalle Rovanperä en los últimos rallies del año. Pero depende siempre del factor humano al final, que son los jefes de equipo, y que ellos deciden si poner o dar órdenes de equipo o no, o en este caso continuar según hay del rally. Es más normal de lo que parece, incluso más que en Fórmula 1. ¿Y esto quizá probablemente provocó que Tanak cambiara de equipo para esta temporada? ¿O te imagino que es un cúmulo de circunstancias, pero cosas como esta, ¿no? Venía ya caliente la situación, porque Tanak llegó a Hyundai como campeón del mundo. En 2020 se estrenó en Hyundai como campeón del mundo, y claro, él tenía unas previsiones de hacer Hyundai campeona, ¿no?, de ganar a Toyota, de ser el líder del equipo, pero claro, se encontró con Thierry Neuville dentro de la formación, que Thierry Neuville lleva 10 años en el mismo equipo. O sea, es como si entras tú de golpe en una empresa y pretendes tener más poder o tener más capacidad de decisión que alguien que lleva 15, 20 años en la empresa, ¿no? De ahí que hubiese esos rifirrafes. Los egos de los pilotos también entran en juego.
Y al final, claro, Hyundai apostó la temporada pasada por el más leal de sus súbditos, que es Thierry Neuville, que lleva 10 años con el equipo y que lo ha construido a su alrededor. Y claro, Otanak se sintió un poquito fuera de su lugar, el campeón del mundo, pero esa carta no la podía hacer servir, el ambiente no era el correcto en el equipo, también se había ido, en este caso, Andrea Adamo, que era su principal valedor a principio de temporada. Y al final Otanak dijo, pues me voy. Y en este caso ha recalado en el equipo que le dio la oportunidad de entrar en el Mundial de Rallys, que es M-Sport. Y ahí, claro, necesitaban un piloto con caché, un piloto rápido, un piloto constante y a la vez capaz de evolucionar el coche, ¿no? Con lo que tenían todo en Otanak. Y parece que se nota un poco más contento ahí al Estonia. Y un año después, Otanak le ha dado una nueva victoria a Ford, que el último fue precisamente Loeb en el Rally de Monte Carlo del año pasado. Vamos a repasar ahora para acabar un poco cómo está la clasificación, porque hablábamos de los pilotos que están haciéndolo el rally a tiempo parcial, como es el caso de Ogier, que ganó el primer rally, el Rally de Monte Carlo. Pero tenemos a los 4 primeros, que son pilotos oficiales que harán toda la temporada. Tanak con la victoria aquí en Suecia, y por detrás Rovanperä, y luego por detrás tenemos a Neuville. O sea, es que tenemos las 3 marcas ocupando las 3 primeras posiciones, y luego por detrás tenemos a Elfyn Evans, que he de decir que por lo que he visto me parece un piloto a tener en cuenta este año. Ojo con Elfyn Evans. La moral de los pilotos importa mucho, pero si Elfyn se consigue rehacer, que es complicado porque la presión cada vez es mayor conforme pasan los rallies, siempre es un piloto a tener en cuenta. Le puso las cosas difíciles a Sébastien Ogier en 2020 y en 2021, pero aún así Ogier se llevó los 2 títulos esos. Pero no se puede descartar a Elfyn. También es verdad que el equipo gira en torno más a Kalle Rovanperä, más allá de ser finlandés, porque obviamente es el campeón más joven de la historia, tiene buenos vínculos con Jari-Matti Latvala. O sea, al final Evans tiene que hacerse valer, más allá de la buena relación que pueda tener o no con Jari-Matti Latvala. Los resultados son los que mandan, y tras un 2022 de Rovanperä impecable, más allá de algún que otro error, Evans lo va a tener complicado. En pantalla, para quien no lo entienda, se ve la puntuación base que decíamos de la FIA, ¿no? El máximo de 25 puntos, y lo que se suma extra en el lateral es el Power Stage. Esto es la categoría principal. Si se elige la WRC2, veréis que en vez de 5 serán 3, 2 y 1. Aquí lo vamos a ver. Ahí está. Que hay pilotos también que no participan en todos los rallies, porque en WRC2 la normativa es que no puedes participar en todos los rallies. No recuerdo ahora si eran 7 u 8 totales que pueden contabilizar como piloto participante de WRC2, y el resto puedes ir, pero no vas a puntuar para el mundial. O sea, puedes ir a probar el coche, puedes ir a competir en el rally, y bueno, no vas a afectar en nada la clasificación de la categoría. Y para acabar, antes de decirte adiós, ¿cuál es el primer rally? El rally, o mejor dicho, ¿qué días son el próximo rally? El Rally de México. ¿Qué podemos esperar ahí? Porque imagino que en México no va a nevar como en Suecia, por lo tanto tendremos un terreno totalmente diferente. No sé si será tierra, si será asfalto. ¿Cómo es el siguiente rally? En este caso será rally de tierra, el primero de la temporada 100% de tierra, y más allá de la propia superficie, que es un rally duro, ¿no? Con piedras bastante grandes, porque a diferencia de gravilla también, por ejemplo en Finlandia es tierra mucho más fina, mucha más velocidad. En Rally México suele ser un poquito más lento, un poquito más rocoso, con piedras grandes en el camino, con tramos lentos, horquillas. Y lo principal, que esta es la gran duda y también lo que va a generar la expectación en México, es la altitud sobre el nivel del mar. Y eso en el motor acaba afectando, porque a mayor altura significa que hay menos oxígeno en el aire y menos potencia tienen los
los autos, con lo que el sistema del turbo va a tener que trabajar el doble, más allá del polvo que pueda entrar en el motor o cómo pueda comportarse el sistema eléctrico, que va a ser fundamental tenerlo en buen estado, porque te quedas sin el sistema eléctrico en México y solo vas a ir con el de combustión. Y suele ser, muchos tramos hay mucha subida, mucha horquilla, con lo que necesitas aceleración. Así que esa parte va a ser crucial para el Rally México, que es en poco más de un mes, el fin de semana del 16, 17, 18 y 19 de marzo, pues ahí será el siguiente rally de este 2023. Pues para la semana siguiente de ese Rally de México, aquí estaremos una vez más para comentar todo lo que haya dado de sí. Santi Torres, comentarista de TV3 y World Rally Championship Plus, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Nada, gracias a ti por la invitación y hasta dentro de un mes. Estás escuchando Caja de Cambios con Jordi Siurana. Pues esto ha sido todo por hoy. Hemos repasado el test de MotoGP, hemos repasado las primeras pruebas del Mundial de Rallys 2023 y, sin olvidarme evidentemente, de la Fórmula 1, que durante estas semanas pues hemos empezado a ver los nuevos monoplazas y dentro de 10 días les veremos ya rodar en estos test en Bahrein. La semana que viene en Caja de Cambios haremos la previa de World Superbike, que empieza este fin de el siguiente, así que yo de vosotros no me lo perdería. Yo lo voy a dejar por aquí, ya sabes, si te ha gustado el programa, me gusta, comentarios, suscríbete al canal y por mi parte nada más, un saludo y nos vemos la semana que viene.